Este hombre dirige el mundo entero y nadie habla de ello. La oscura historia detrás de la operación más poderosa de la Tierra. El poder de todo el mundo entero se apagará brevemente para instalar nuestro nuevo Internet por satélite Starlink. Y si la lucha de la oscuridad contra la luz fuera solamente mental. Comenzamos. Este hombre tiene el mundo en sus manos y casi nadie le presta atención. Controla más de 11 billones de dólares en activos, dicta el destino de corporaciones como Amazon y Apple y ejerce influencia sobre gobiernos enteros. Políticos, directores ejecutivos y economías se doblegan a su voluntad, pero su nombre permanece fuera del foco de atención. Debajo de la superficie se esconde una historia de poder sin precedentes, una operación oscura y oculta que da forma al mundo tal como lo conocemos. Esta es la verdad sobre el hombre más poderoso del que nunca has oído hablar. Estoy hablando de nada menos que Larry Fink, el director ejecutivo de BlackRock, la empresa de inversiones más grande del mundo, dueña de las mejores empresas. Búscalo tú mismo. Verás a BlackRock como el principal accionista en casi todas partes. Primero, retrocedamos al año 2008, la enorme crisis económica. Para solucionar toda la situación, BlackRock, liderado por Larry Fink, tuvo que intervenir. Todo el gobierno de los Estados Unidos dependía de él, convirtiendo a Larry Fink en el hombre más poderoso en y después de la crisis. A partir de ahí, BlackRock siguió haciendo lo suyo, utilizando el dinero del público para expandir su dominio. Desde fondos de pensiones, fondos de riqueza soberana, hasta otros bancos centrales y muchos otros. Todos cuentan como su clientela, billones de dólares bajo su control. Avanzamos rápidamente hasta 2020, donde el encierro golpeó al mundo. Otra crisis. ¿Y adivinen a quién le pidió ayuda el gobierno otra vez? Sí, exactamente, Larry Fink de BlackRock, lo que lo hizo aún más poderoso mientras nadie sabía realmente qué estaba pasando. Sin embargo, Larry Fink no nació empoderado. Empezó como cualquier otro tipo promedio. ¿La diferencia? Su mentalidad no era promedio en absoluto. Larry está obsesionado con tener el control. Así lo creen las personas cercanas a él. Demostró sus habilidades en Wall Street y desde ahí fue hacia arriba. Rápidamente, Larry se convirtió en una leyenda que fue responsable de hacer que su empresa ganara más de $1,000 millones en tan solo unos años. Pero luego soltó el pie del acelerador y cometió un error al hacer que la empresa para la que trabajaba ganara más de $100 millones. Todo se vino abajo literalmente de la noche a la mañana, incluida su reputación. Si cree que ese fue su fin, piénselo de nuevo. Junto con su nuevo socio multimillonario, fundó Blackstone, una empresa de gestión de activos que rápidamente creció. Pero se produjo una discusión entre ellos que llevó a Larry a fundar BlackRock. Bueno, el resto es historia. Ahora, la guinda del pastel. El software de BlackRock se llama Aladdin. Con una red de más de 5,000 computadoras, es capaz de rastrear el mercado y hacer análisis de riesgos. Básicamente, esa porquería predice el futuro con una precisión asombrosa. BlackRock siempre va 2 pasos adelante. No se trata de una teoría conspirativa aleatoria de TikTok. Literalmente, puedes investigar en Yahoo Finance. Pero todo esto, la verdad, es extremadamente importante que lo sepas. No quieres pasar por la vida sin saber quién dirige todo esto. La madriguera del conejo es más profunda. Compartido por David Wilcock. Siguiente información. El poder de todo el mundo entero se apagará brevemente para instalar nuestro nuevo Internet por satélite Starlink. La versión beta está lista para funcionar. 7,500 veces más rápido que lo que controlamos los programas espaciales secretos. Fuerza Espacial de los Estados Unidos, que recién se dio a conocer en 2024.
Quantum Starlink va a controlar muchos sistemas nuevos en este planeta. Todo lo viejo desaparecerá muy pronto. Así es como obtenemos Internet nuevo, energía gratis, camas médicas, nuevos sistemas de votación, sus monedas isocuánticas. A fines de noviembre comenzaron las pruebas. Israel se apagó durante 30 minutos. Luego, en diciembre, probaron apagando 10 países a la vez. No creo que haya visto nada desde entonces, solo grandes cortes de Internet. Lo anterior, compartido por Benjamin F. Siguiente información de tu servidor. ¿Y si la lucha de la oscuridad contra la luz fuera solamente mental? ¿Ya pensaste en esto? Existirá la posibilidad de que todo esté en tu mente y en tu corazón, y que si los despiertas entrarás a cuarta y quinta dimensión. Sabiendo que todo lo que crees, lo creas, ¿no estaremos fabricando nosotros mismos nuestra luz y nuestra oscuridad? Si un grupo de personas habla, piensa y acciona desde un punto real para ellos, se vuelve una realidad para este grupo, y nadie los va a sacar de su verdad, ya sea falsa o verdadera. A este efecto se le conoce como pendulear. En el libro Reality Transurfing de Vadim Zeland, que en español es más o menos como surfeando más allá de la realidad, él describe cómo cada persona que tiene un pensamiento, ya sea real o no, se atrae hacia otras personas que también tienen como verdad ese pensamiento. A este efecto se le conoce como pendulear. Entre más numeroso sea el grupo de personas que piensan lo mismo, más fuerte se refutará su, entre comillas, verdad. Y ellos lo tomarán como la verdad más absoluta y pura del universo. Y todos los que no piensen como ellos están condenados a la mentira y a la falsedad, y a vivir en el infierno de las mentiras. Pero cuando algo cambia en ese grupo que está penduleando y la verdad de ellos ya no se percibe igual, o el líder del péndulo hace o dice algo contrario al pensamiento del grupo, ahí es en donde entra la hecatombe. Todo se derrumba. Algunos van a defender su pensamiento, aunque las pruebas se las pusieron en la cara, pero no quieren verlas. Otros se victimizarán por el tiempo o el dinero que perdieron al pensar de esa forma. Y otros solamente tendrán que aceptarlo y comenzar a pensar en otra verdad que llene el hueco que dejó la verdad perdida, que al final se demostró que era falsa. Por citar un ejemplo, ¿cuántas personas conociste que creyeron firmemente en el diálogo que se manejó durante 2019 a 2021 acerca del encierro forzoso? Y ahora, ¿cuántas de ellas siguen con esa idea aunque se les han presentado evidencias de que no fue así? ¿Cuántas conoces que se lamentaron por creer en eso? ¿Y cuántas conoces que ya cambiaron su postura ante esa situación? Bueno, eso es lo que trato de decirte. Con respecto a los eventos que se han venido presentando acerca de las luces que se ven en la costa este de Estados Unidos e incluso ya en otros países, muchos están penduleando con la idea de que son drones del Cabal. Otros están penduleando con que son drones de la Alianza. Otros están penduleando con que son ovnis. Otros piensan que es el proyecto Blue Beam. La verdad es que nadie sabe la respuesta, pero de que va a salir tarde que temprano la verdad, así será. Y muchos tendrán que dejar su péndulo, darse cuenta y comenzar un nuevo diálogo interno. Lo importante no es lo que ves en el exterior, lo verdaderamente importante es lo que sientes en tu interior con referencia a lo que ves en el exterior. Si vibras alto desde tu corazón, es más fácil encontrar la respuesta. Aunque de momento la mente quiere interferir, el corazón tarde que temprano te dará la verdad. ¿Y qué importa qué carambas son esos drones, ovnis o proyecciones y por qué están aquí? Lo importante es que si sientes miedo, quizá el Cabal está logrando su objetivo, en caso de que sean del Cabal. Por eso no importa que sean estas cosas y que están haciendo aquí. Concéntrate en lo que has venido a hacer a esta tierra. Haz tu trabajo interior
y deja de preocuparte por lo que alguien quiere que veas o sientas. Ese no es problema tuyo, pero sí lo es el hacerte responsable de lo que piensas y sientes al respecto. Si son máquinas de la Federación Galáctica para ayudarnos, qué bueno, ya era hora, ¿o no? Eso no importa tampoco, ya que no podemos hacer nada al respecto, pero tampoco podemos especular que sean de ellos. La lucha del mal contra el bien está dentro de ti también. ¿Recuerdas la máxima del Kybalión que dice, como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro? Pues a aplicarla y a entender que si no comenzamos a hacer cambios en nuestro corazón, no vamos a ver reflejado nunca nada en el exterior. Con miedos en el corazón, no vamos a ver nunca el final de las fiestas entre países que se tiran cuetitos el uno al otro. Con rencor en el corazón, no vamos a ver ni a disfrutar de la paz en el mundo. Con tristeza y victimismo, no vamos a estar alegres para vibrar alto y permitir que lleguen los cambios para nosotros y para la humanidad. El mal está abrumando al planeta, pero la luz siempre conquista la oscuridad. La verdad nos hará libres. Mira hacia adentro y lo verás. Muchas gracias, querido suscriptor. Este video sí tiene activada la opción para comentarios, pero todos serán revisados antes de su aprobación. Así que no te molestes en mandar groserías y faltas de respeto, ya que nadie las leerá y serás bloqueado. Si te gustó el video, regálame tu like. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Me apoyarías mucho si compartes esta información con tus contactos en tus redes sociales y con quien la compartas, pídele también que se suscriba. También puedes ser miembro del canal, obteniendo así varios beneficios como videos en vivo solamente para miembros del canal, además de apoyarme con mi trabajo. En el botón Unirse, que está al lado del botón de Suscribirse, dale clic y YouTube te dará información del valor de cada membresía y podrás elegir la que mensualmente se adapte más a tus posibilidades. Todas me ayudan mucho, pero poco mucho, todas son recibidas con todo el corazón. Muchas gracias y bendiciones.